noches a la banda, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Estamos aquí en Detrás del Personaje en la segunda temporada. Estamos grabando desde la página de Ángel Belial para todos los suscriptores, para toda la banda que nos sigue. Les mandamos un fuerte abrazo y un beso en el Chubis Dubis antes de iniciar. Espero que se estén pasando chido. Iniciamos hacemos la segunda temporada con una invitada de honor que por razones y cuestiones de seguridad pues no puede mostrar su cara, no podemos decir su nombre, pero la vamos a conocer como la carnalita o la manita. ¿Cómo te encuentras el día de ahora? Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Bien, bien, muy bien, gracias a Dios. Gracias por la invitación. Al contrario, muchísimas gracias a ti por la oportunidad que me estás dando de tener esta exclusiva, ya que es un tema un poco fuerte, un tema un poco complicado, que no tan fácil se puede decir, Claro, no tan fácil se puede hacer comentarios de esa índole, porque sí es una situación que vive la mayoría de las personas alrededor de nosotros. No, ni nos imaginamos ni alcanzamos a dimensionar quiénes son las personas que tienen ese problema, ese detalle, ¿verdad? así es, así es. Pensamos que, aunque se puede decir que es muy normalizado, la verdad es que, pues lo tenemos, lo vivimos día a día, ¿no? Tenemos hasta, yo creo que en los lugares en donde vivimos una vecina, una conocida, prima, amiga en la misma familia que padece esta situación tan lamentable, triste y lamentable. Desafortunadamente, sí, las estadísticas a nivel INEGI, personas que sufren algún tipo de violencia, se considera muy altísimo. No tienen las cifras exactas porque hay muchas que viven en el anonimato. Aquí la pregunta es, ¿por qué, por qué dar tu testimonio, por qué dar tu versión en una situación que es tan complicada y muchas veces incluso hasta penosa? Porque la verdad es la intención de concientizar a todas las mujeres, y no solo mujeres, porque sabemos que este tema no solo es cuestión de un género en particular, ¿no? Pero sí concientizar porque somos como el grupo más vulnerable en cuanto a violencia, y más que nada concientizar y que se den cuenta que sí se puede, que la verdad es una situación muy difícil, pero que sí se puede, que la verdad es que todas tenemos esa oportunidad de mejorar nuestra vida, de, de ver las cosas de distinta manera, que sí puedes salir de donde tú piensas que no hay salida. Cuando tú piensas que todo está a punto de derrumbarse, sí hay, sí existe esa luz de esperanza, sí existe ese rayito en el cual es muy bueno agarrarte de ahí. Bien dicen, la esperanza es lo que queda al final. Entonces, pues más que nada mi testimonio, espero que les sirva a muchísimas mujeres que nos escuchan, que nos ven, para, pues para eso, para decirles que sí se puede, que la verdad es que a pesar de que tengamos muchas cosas en nuestra contra, empezando por la autoridad, sí podemos, sí podemos. Hay gente que nos apoya muchísimo, eh, y agarrarnos de eso y tener todo el valor y a sacar todas las fuerzas, porque sí se puede. Fíjate que tocas un tema muy interesante y muy importante. El punto del por qué surge la violencia, cómo se inicia, cuáles son sus causales, y muchas personas pueden decir, ¿y el por qué no te fuiste? ¿El por qué esto, aquello, otro? Tienen o tenemos una barrera que muchas veces nosotros confiamos en autoridades que desafortunadamente no toman en consideración que está en riesgo tu integridad física como tanto mental como físicamente, y lejos de brindarte un apoyo muchas veces te dicen pues aguántese señora, cualquier cosa, Exacto, desafortunadamente, ¿no? Aquí no hay como tal una, un apoyo al 100%, hasta apenas ahorita que se abrió un grupo de, una línea de apoyo en el Estado de México que trata sobre la violencia. Te voy a hacer una pregunta y tú me podrías apoyar contestándome si tú alguna vez escuchaste esto. ¿Te quejaste o te quejabas de la situación y alguna vez escuchaste, pues, qué le hiciste?
Sí, todo el tiempo. ¿Por parte de quién? Familia, principalmente, amigos o personas que en ese momento se decían amigos o amigas, que era de, pues es que el típico, tú lo provocaste, es que ¿qué le hiciste, no? O sea, si él no es así, ¿no? Está contigo y cambió, algo tú le has de hacer o tu comportamiento es el que lo hace a desatar esa furia, ¿no? O sea, fíjate, qué punto tan cruel. Claro, Porque nosotros, y siempre lo he mencionado, detrás de la puerta hay muchas situaciones que cambian y que la gente no se da cuenta. En la cual, ¿qué podemos ver? ¿Qué podemos decir? De, de por fuera tenemos apariencias, exacto. ¿vale? Y muchas veces las apariencias nos engañan. Ujú. Yo te puedo decir incluso incluso por una mirada o por una forma de vestir, llegando a la casa empieza el tormento o puede empezar un infierno. ¿Qué fue la situación primera que tú viste que te estaba causando empezar un infierno? Creo que fue en la primer, fue desde el inicio, o sea, yo inicié una relación con esta persona, cabe mencionar que era menor que yo, y empecé una relación con él, duré un año aproximadamente con él, me entero que estoy embarazada, eh, y pues obviamente mis papás, ya no era tan pequeña, estamos hablando que tenía 26 años, era mamá soltera, y pues a veces igual, también esa parte en la que uno piensa que por ser mamá soltera ya no tienes más futuro o que te vas a quedar sola por tantas cosas que precisamente la misma sociedad te dice o por el mismo, eh, el tema más que nada que te dicen, ¿no? Es que por ser mamá soltera, pues nadie se va a fijar en ti. Por ser mamá soltera te va a agarrar cualquiera o eres una cualquiera para la sociedad o muy fácil, una presa fácil por el simple hecho de ser una mamá soltera, cuando no es ningún pecado, ¿no? Entonces, yo era mamá soltera, me entero que salgo con esta persona, me entero que salgo embarazada por segunda vez y pues mis papás, vengo de una familia que tengo papás estrictos hasta cierto punto y entonces pues sí fue un golpe como duro, como de chin, otra vez, ¿no? Porque ellos veían las señales, ¿no? Como decían, amiga, date cuenta, veían ellos las señales y mi mamá siempre me decía el de, hija, es que no te conviene, es que yo veo algo en él que no me agrada, ¿no? O sea, y pues una tontera de, no, es que él me ama, ¿no? Yo Mm. lo voy a hacer, el típico, yo lo voy a Es hacer que yo lo voy a cambiar. hacer cambiar. Fíjate que tocaste algo bien chistoso que muchas veces por darles la contra a nuestros papás o por rebeldía, Exacto, hacemos todo lo contrario de lo que nos dicen, ¿cierto o falso? sí, O y sin sea, medir sí, consecuencias. exactamente porque en ese momento está el amor, está la ilusión. Tocaste un tema muy importante, hablando de las mamás solteras. Cuando yo era niño, a mí me daba pena decir que era hijo de madre soltera, porque es un cliché bien cañón. Exacto. Me trataban de regaladito, de ahí arrimadito, de bastard, Ujú. cosas así, temas, y eran niños, ¿no? Entonces, desafortunadamente aquí surge el tema de eso, ¿no? ¿Qué va a pasar? O sea, ¿qué voy a hacer con una hija, con un hijo, siendo yo madre soltera? Te puedo decir que afortunadamente mi madre se rifó y bueno, bien o mal, pues aquí estoy, ¿no? Pero cuando a ti te dijeron, ten cuidado, eh, ¿cómo fue o cómo, ahorita que ya pasó el tiempo, cómo es que ellos se dieron cuenta de que corrías cierto peligro? Por cómo me trataba, cómo me hablaba, que era algo que yo no me daba cuenta, o que más bien, tal vez sí me daba cuenta más bien, porque no somos tontas, no lo aceptas, precisamente por lo que dices de a lo mejor el llevarle la contraria de, es que porque siempre tú como papá quieres tener la razón, ¿no? Yo ya estoy grande, yo ya me sé valer,
y entonces yo puedo hacer de mi vida lo que quiera. Y a lo mejor si me grita es porque me quiere, a lo mejor si me habla mal es porque así es él, pero yo lo voy a cambiar. Yo voy a hacer que con mi amor cambie, ¿no? La verdad. Y entonces Sí, me mis papás imagino. se daban cuenta y era de no, no les agradaba, nunca les agradó desde del día uno que lo presenté. O sea, fue como de no, 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 no. O sea, nunca estuvieron de acuerdo con esa relación. Al año me entero que estoy embarazada y pues mis papás, pues sí, fue como entre decepción, como entre enojo, como de otra vez, ¿no? Porque sabían a lo mejor lo que me esperaba, por así decirlo, y no porque me lo desearan, sino porque se daban cuenta de las cosas. Entonces mis papás como de, ah, pues quieres y sientes que puedes, pues órale, ¿no? Vete a hacer la vida feliz con él y chalala. Me voy con él, le digo, ¿sabes qué? Pues mis papás me dijeron que va y me corrieron casi, casi. No me dejaron sacar nada, ni ropa del niño, ni nada. Entonces, ¿qué hacemos? Y fue como de, pues no sé, ahorita lo vemos. Llegamos a la casa de su mamá, le comentamos y pues fue como de, pues ni modo, aquí quédense, ¿no? El primer día todo muy bien y la señora, o sea, su mamá de nombre, mi nieto y lo voy a querer y bla, 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 y con mi hijo el que ya Ujú, tenía. tu primer Exacto. bebé. Y a los 3 días, él tenía un hermano más chico y a los 3 días a la señora no le parecía nada, ¿no? O sea, de que, pues esta es mi comida y pues que haga, o sea, ustedes a ver cómo consiguen su comida. O sea que ya desde los 3 días fue Sí, donde. Espérame, antes de que lleguemos a ese punto, en el noviazgo, fue tu pareja, bueno, pues era tu pareja, sí. ¿no? Pero, ¿cuál fue la primera vez o qué fue la primera vez que te trataba mal? ¿Cuál era su trato? O sea, porque hablábamos de, una cosa es decirte, ay mensa te caíste, ¿no? Un ejemplo, o a ver, ven para acá, como te decía, o X, Y. ¿Cuál fue la primera vez o que tú sentiste que casi como que, chale, pues qué onda, ¿no? Es que ese es el detalle, que en el noviazgo jamás dio señales de absolutamente nada. A mi hijo lo trataba súper bien, todo el tiempo hablaba maravillas y era de vamos aquí, vamos allá, jugaba con él, me trataba muy bien, era muy caballeroso, era muy amable, era muy atento, me hacía sentir que se preocupaba, me hacía sentir que estaba al pendiente de mí, que estaba al pendiente del niño, si se sentía mal, si le pasaba algo, cosas que le pasaban en la escuela, igual era como de, no te preocupes, lo que necesites, ahí yo voy a estar, yo te apoyo, yo te doy, yo. Entonces jamás, jamás yo vi o jamás noté algo así, O sea, una señal de alarma para tú estar al pendiente nunca. nunca. Todo fue una vez que viví con él. Ay, no manches. Una vez que yo viví con él, fue cuando empezó el infierno. Y fue porque me voy con él y entonces la mamá, o sea, ahí fue como que él dije, híjole, ¿no? La mamá era de no, son mis cosas, tus cosas son aparte, tu hijo no puede agarrar esto porque son las cosas de mi hijo. En ese entonces su hermano, el menor, tenía 16 años, Ah, caray. mi hijo tenía 6, entonces, siempre le hacían como el feo a mi hijo, y entonces yo lo hablaba y le decía, oye, es que es incómodo, ¿no? Y él al principio era como de, no te preocupes, nada más es un tiempo en lo que consigo algo. Ok, a la semana le volví a decir y ahí fue en donde dije, híjole, ¿en dónde me metí? Porque cuando no le reclamo, pero sí le comento la situación que yo vivía con su mamá y su hermano todos los días, fue totalmente, o sea, lo desconocí completamente. O sea, no era la persona que yo había conocido en el noviazgo. Era una persona totalmente diferente. Y empezó como de, pues, ¿y qué? Y te aguantas y entonces ya estás conmigo y va a hacer las cosas como yo diga y si te parece y si no. Y entonces fue como de... Y O sea, fue, sacó el cobre. sí, ¿Al cuánto tiempo? pues a la semana. O Ah, no sea, inventes, duramos ¿cómo un año crees? de relación, Ajá. salgo embarazada, me voy con él y a la semana es cuando detona todo. Pero yo no sabía qué hacer porque pues en mi casa ya me habían corrido. Ujú, ujú. Entonces era como de, híjole, pues es lo único que tengo, ¿no? Y tengo un hijo, estoy embarazada y pues ¿cómo voy a regresar? O sea, mis papás tenían razón,
pero me daba vergüenza, me daba pena con mis papás como regresar y decir, híjole, sí la volví a regar. Tenían razón, ¿no? Te voy a hacer una pregunta ahorita ya como madre. ¿Harías lo mismo tú con alguno de tus hijos si saliera embarazado o embarazara a alguien? No, es algo que todos los días, ya ahora mi hijo tiene 16 años y es algo que procuramos, o más bien no es que procuremos, hablamos. Él lo vio, o sea, él vio una, pues el abandono de su papá, para empezar. Dos, esta relación eh, tormentosa, pues obviamente él vivió todo ese proceso, ¿no? Entonces sí es algo que se pone a reflexionar y dice, híjole, pues no, no me gustaría, no está padre. Y él sabe, ¿no? O sea, es como de, sí, te vamos a apoyar, pero es tu responsabilidad. No te vamos a dar todo porque también es hacerles un mal, darles todo a los hijos, Sí, pero saber que pues hay que hacerse responsables de las acciones, buenas o malas. Ahí vamos a estar, pero, o sea, tienes que tener la conciencia, tienes que tener, y estable emocionalmente, tienes que estar bien estable. es que te voy a comentar algo. Muchas veces uno como padre o nuestros propios hijos no saben cómo reaccionar. Te voy a Claro, contar una cosa que pasó con una persona. Esta persona nunca se dio cuenta que su hija estaba embarazada. Él iba a trabajar, vivía con él porque se había separado de la mamá de sus hijos y todo eso su mamá le decía, está embarazada, no, ¿cómo crees? No, y no sé qué, ¿no? De un día para otro, le hablan por teléfono al papá y le dicen, oye, ¿qué crees que fulanita de tal está en la 200 y ya fue mamá? Dije, ah, chirriones, ¿cómo está eso posible? ¿Cómo pudo haber pasado algo así, claro. no? Y platicando con esta persona, y le digo, ¿y qué sentiste? O sea, porque pues está loco por su nieto. Dice, ¿y qué sentiste? Y fíjate las palabras que me dijo, sentí decepción. Y yo dije, ah, pero ¿por qué decepción, no? Dice, no decepciona que mi hija hubiera salido embarazada. Fue la decepción de como padre no pude apoyarla y no tuvo la confianza de decirme y pedirme mi apoyo. ¿Sabes cuánto tiempo pasó esta persona o esta jovencita batallando? Sufriendo, claro. Ahorita lo entiendo y veo la situación contigo, de que a pesar de que ya tenías una hija, un hijo, perdón, cómo se refleja en eso? Desafortunadamente nosotros pensamos como padres, pensamos que le estamos dando toda la confianza a nuestros hijos y lejos de eso, ¿qué hacemos? O sea, si tú hubieras tenido la oportunidad de regresar con tus papás o te hubieras rifado la misión de, pues ya ni modo, ¿no? De Pues ya arrepentirme. te hubieras regresado con ellos, Sí, claro. porque ellos alguna vez les platicaste la situación que estabas viviendo. No tuve la oportunidad porque, como te comentaba, la semana que hizo como el cambio radical, empezó a prohibirme cosas con el pretexto de que me podía hacer daño porque estaba embarazada, por una y mil cosas. Y entonces ya era de que él me decía, te quedas tú aquí y yo voy por el niño a la escuela. Y entonces era de, ok, me quedo aquí, ¿no? Y así era, él iba, venía y yo me quedaba encerrada. Entonces un día llega de la escuela y de la nada escucho que empieza a regañar a mi hijo. Y siempre fue algo que dejé en claro, le dije, tú a mi hijo no lo regañes. O sea, a mí, el típico, a mí hazme lo que quieras, pero a mi hijo no lo tocas. Discutimos y fue cuando recibí el primer golpe. ¿Cómo crees? Recibo el primer golpe, me dio muchísimo miedo, ahí fue donde sentí un miedo, el miedo se apoderó y de ahí me costó mucho trabajo sacarlo. ¿Qué tipo de golpe recibiste? ¿Una cachetada, un Un puñetazo? puñetazo. Y entonces me quedo así, mi hijo empieza a llorar y fue de, hijo, vete al cuarto, tranquilo, no pasa nada, no te asustes, estoy bien. Empieza él a gritar, groserías, insultos, demás, y de repente me vuelve a empujar
En el momento que me empuja, yo me caigo. Empiezo a sentir un dolor espantoso y empiezo a sangrar. ¿Cómo crees? ¿Todavía estabas embarazada? Sí, apenas tenía, estamos hablando que tenía 2 meses, 3 meses de embarazo. Ah, caray, no inventes, ¿cómo crees? O sea, una Y semana hizo el cambio sí, y así fue. O sea, fue, cada vez aumentando la aumentaba, violencia. sí, cada vez aumentaba, aumentaba, aumentaba. Entonces ya cuando tenía 3 meses, o sea, yo ya no salía. Ya él era de que iba por el niño, él iba a traer comida, por un decir, y yo no salía. Pasa eso, me llevan al hospital y les digo, ¿sabes qué? Pues necesito que le avises a mis papás, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque necesito que el niño se lo lleven. O sea, yo no, obviamente no le tenía confianza. Y dijo, sí, no te preocupes, yo les aviso. Obviamente él no tenía un empleo, no trabajaba, no era ninguna clase de proveedor. Todo lo que llegábamos a obtener de alimento era por medio de su mamá y a escondidas, ¿no? Porque pues la mamá era de, es mi comida y no pueden agarrar. Entonces, cuando ella no estaba, pues era como de agarrar un poco de alimento únicamente para mi hijo. Había días que no comía y por lo poquito que llegaba a la casa o podía tener a lo que yo le daba a mi hijo. O sea que embarazada y no comías. Sí, no, no, Atención no, médica, pues ni se diga. exacto. Él les habla y le dice a mis papás, les habló únicamente, no porque estuviera mal, no por lo que había pasado, sino porque él no tenía para pagar el hospital. Entonces, Qué literal, fue bárbaro. de hablarles para que fueran a pagar el hospital. Nunca hablé con mis papás yo, nunca los vi. ¿Cómo? O sea, ¿no te fueron a No. ver? Sí, pero pues obviamente como yo estaba como en una sala, no tenía, estaba pues digamos delicada, entonces no podía como recibir visitas porque él era el que había hecho el registro, Ujú, entonces ujú. únicamente era el que podía entrar, salir, verme y demás. Entonces solamente fue como de, pues sí, se van a llevar al niño y ya, pero ya pagaron. Y yo, bueno, pero quiero verlos, o sea, pues no, ya se fueron. Me quedé como un poco tranquila porque dije, bueno, mi hijo ya no va, Ajá, sí, su hija ya está está con como. mis Ajá. papás, ¿no? Obviamente mis papás todo el tiempo era de quiero verla, necesito verla, cómo está. Cuando tengo el teléfono, pues intento comunicarme con mis papás. Se da cuenta, me lo quita, lo rompe y me dice, tú ya no tienes contacto con nadie. Todo lo que hagas, todo lo que decidas va a ser por mí. Tú no puedes, ¿Cómo? tú no tienes derecho a nada, tú ya eres de mi propiedad. Ah, caray. Y tus papás te corrieron, ellos te dejaron y entonces ellos ya no tienen por qué venirse a meter aquí. Por lo tanto, no tienes por qué hablar con ellos. Entonces rompió el teléfono que tenía, perdí contacto con mis papás y todas las veces que él se iba, me dejaba encerrada, ¿no? Él cerraba, 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 cerraba. Era un cuartito, porque ya después logramos como si salirnos de la casa de su mamá, porque pues era peor aún, ¿no? Y su mamá era como de, ay, estoy harta de ver que es que tú lo provocas, es que tú le haces a mi hijo. O sea, después del primer golpe, de que estuviste en el hospital, no sufriste ninguna situación con el bebé, seguiste. Sí, tuve amenaza de aborto Ajá. por los golpes. Me tuve que quedar como 2, 3 semanas en el hospital Ay, ¿cómo crees? porque obviamente tenían que estarme inyectando para que pues pudiera aguantar y que no se saliera el bebé. Entonces pues era como de, bueno, una vez que salgo, regresamos a la casa y volvió a pasar, o sea, era otra vez, se volvió, y se enojaba por todo, por nada, o sea, ese nada más ese tiempo se lo llevaron al niño, como esas 3 semanas que yo estuve, yo creo que en el hospital. A la cuarta semana el niño quería verme, me enteré porque una vecina le dijo a él, ¿sabes qué? Es que pues el niño quiere verla, él fue por él. O sea, todo, él no tenía trato con mis papás, ¿no? O sea, era como de déjelo en tal lado, yo lo recojo, no quiero verlos, no quiero nada. Y Así. entonces mis papás no tenían cómo comunicarse. Logramos salirnos de la casa de su mamá, nos vamos a un cuartito, literal era un cuartito, y pues fue peor, porque a lo mejor lo poquito que se detenía en la agresión era por su mamá y por su hermano, pero porque estaban hartos de escuchar, no porque tuviera algún respeto o miedo de que estuvieran ahí. Entonces, cuando logramos irnos solos los tres, vuelve a pasar lo mismo, ¿no? De cerrar todo, no había
Había una pequeña ventana, pero era la única que estaba en el baño. Y Ok. la puerta pues era con llave y él era el único que tenía la llave del cuarto. Entonces no había manera de que yo pudiera salir como que para decir, voy a ver a mis papás. No había manera. Él, te digo, era el que iba por el niño, lo dejaba a la escuela. El niño a veces iba sin desayunar, no llevaba lunch. Cuando mi hijo regresaba era de mamá, tengo hambre, ¿no? Y entonces era de, híjole, la desesperación como mamá de, híjole, ¿qué te doy de comer? Y entonces él llegaba y era de, ¿sabes que el niño tiene hambre? Pues vamos con una de mis tías, porque yo lo conocía a él por medio de una mamá de la escuela que me Ujú. hice como amiga y en una reunión que tuvimos, pues fue él, fue como lo conocí y pues con la tía me llevaba bien hasta ese entonces. Íbamos con la tía literal a comer, ¿no? Entonces la tía era como de, pues sí, coman. O sea, pero él se salía. Sí, él se salía. ¿A dónde? No sé, porque a trabajar no, él no trabajaba. ¿Cómo pagaba la renta? No lo sé. ¿Cómo crees? De O sea, hecho, o sea, por obra del Espíritu Santo yo creo duramos porque pues llegó un momento en el que ya me enteré que no estaba pagando renta y pues literal le da, ¿saben qué? Necesito que nos desocupen porque pues no están pagando renta. ¿Desde cuándo? No sé. Él hizo como todo el trato y literal yo encerrada en la casa de su mamá, él hizo el trato en otro cuarto, me sacó literal así, me metió y otra vez con llave. Entonces yo no me enteré, no sabía quién eran los dueños, no, o sea, no, estaba totalmente incomunicada de la gente de afuera, pero ¿por qué se salieron de la casa de su mamá? porque él ya no aguantaba que su mamá le estuviera diciendo que ya le chocaba escucharme gritar, que ya le chocaba ver que me estuviera pegando, que es que, ay, ¿cómo es posible? Ya, es que, ay, me choca que estarle escuchando, pues también ella qué te hace y que, o sea, entonces, O sea, él se lejos de, fastidió, ajá, lejos de decir, pues ya, tranquilízate, lleva, es tu esposa, la. O sea, le molestaba que te quejaras. sí, O sea, no inventes, ¿cómo sí, crees? sí, 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 y el hijo, el otro, o sea, el hermano, igual era de que, es que el chamaco, o sea, mi hijo siempre ha sido muy tranquilo desde pequeño, ¿no? Pero él le molestaba, o sea, la presencia lo veía sentado y era de, ay, quítate, o sea, lo maloreaba mucho todo el tiempo, ¿no? Entonces yo dije, bueno, a lo mejor el cambio, porque su mamá igual era como muy intensa, ¿no? O sea, les hablaba con groserías, o sea, sí era una situación como, ay, muy, O sea, así vamos a tomarlo de esta manera. Como que tú querías justificar la forma como él era por la forma como lo trataba su mamá. ajá, O sea, todavía como que digámoslo así, había como cierto cariño hacia él. O sí, ya era miedo, terror, no, ¿qué era? sí era como, es que sabes que tenía yo como esa esperanza de que yo decía, es que sí lo voy a cambiar. O sea, yo sentía, ¿no? De que es que yo siento que le falta amor, porque pues su mamá lo trata de la fregada, su papá pues sí estaba presente, pero pues igual era un señor que tomaba mucho, que, o sea, era como vivía ahí más bien, pero no estaba presente. No se ocupaba, la mamá era la que mantenía la casa, la mamá era la que siempre estaba, o sea, la mamá era más que el papá ahí, ¿no? Entonces yo decía, a lo mejor, pues, creció en un ambiente donde hay carencias, donde no hay amor, donde no hay comprensión, todo lo contrario a mí, ¿no? Que yo fui una niña que pues igual me daban todo, me consentían, siempre comprensión, siempre mis papás estuvieron ahí en todo momento. Y entonces esa era como de, pues si yo lo tuve, me gustaría que lo tuviera. Y yo sé que a lo mejor lo voy a poder cambiar con mi amor, con mi forma de ser, comprendiéndolo, a lo mejor porque está incomprendido por su familia, él es así, ¿no? Entonces esa esperanza de decir, es que sí lo voy a cambiar, yo sé que él va a cambiar, él necesita como ese amor y esa comprensión para que pueda cambiar, para que pueda ver que es diferente y que sí hay manera de vivir bonito, ¿no? Equivocadamente. ¿Por cuánto tiempo estuvieron viviendo de esa manera en la cual tú tenías esa esperanza? ¿Cuánto tiempo fue que estuviste viviendo esa situación? Mis 8 meses de embarazo. Durante esos 8 meses te seguía, dan, ¿Violentando? Sí. Sí, muchas veces eh, a mi hijo le encanta el baile, es apasionado del baile desde pequeño. Y entonces mi hijo siempre se la pasaba bailando.
o sea, música que escuchaba y él bailaba, ¿no? Y entonces cada que lo veía bailar, pues era lo único, no teníamos televisión, no teníamos teléfono, o sea, no teníamos nada, ¿no? Mi hijo no tenía juguete, o sea, nada, nos fuimos así, pues él obviamente no era, no teníamos ni siquiera como que dijeras, ay, hijo, juega con ese carro, o sea, no había nada en casa, ¿no? Más que un radiecito, y entonces cada que mi hijo escuchaba música se ponía a bailar. Y entonces él cada que llegaba, pues era el de, ay, bailas como niña, ¿no? Es que eres una niña, y es que tú debes de jugar luchas, es que tú debes de ser rudo, tú. Y entonces mi hijo, pues eso lo apagaba, ¿no? Y era como de, a ver, con mi hijo no te metas, o sea, a mi hijo no le digas, es que no sé qué, cómo es posible que lo veas, o sea, bla, 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 bla. Y de ahí llegaba el primer golpe. Y entonces era de, y te callas, ¡pum! ¿No? Y por nada, o sea, por nada eh, venía la agresión, por nada, o sea, por todo y por nada. Recuerdo muy bien una ocasión que fue un 12 de diciembre. Normalmente esos días, pues todas las calles andan de fiesta porque pues es Día de la Guadalupana y por todos lados hay música, hay fiesta, hay misas, hay comida, hay de todo, ¿no? Eh, sí es como, híjole, es algo que todavía me cala a veces, porque era un día que no teníamos de comer. Mi hijo llevaba pues todo el día sin comer. Un día anterior solamente había comido una vez al día y Qué me dijo, terrible, mamá, qué tengo terrible. hambre, ¿no? Logramos como salir un ratito porque dejó abierto. Donde vivíamos en la esquina justamente había una virgen y le estaban haciendo la misa. Cuando nosotros llegamos, veo que están dando comida. Lo primero que hice fue, de, hijo, fórmate. Mami, están dando comida. Sí, hijo, fórmate. Me acuerdo que fue, le dieron un plato de tamales, me los dio y me dijo, mamá, me voy a volver a formar, estos son para ti, me voy a volver a formar. Se formó, volvió a agarrar y me dijo, mamá, vamos a casa, los dejamos y regresamos por más comida. Yo creo que dimos vuelta a la manzana, llegamos con mucha comida a la casa. Y era una emoción y comíamos con un gusto enorme. Creo que esa comida nos duró como 3 días. Y era como de, wow, por lo menos hoy, como haya sido, mi hijo comió. Y entonces llegó un momento en el que yo ya no, pues sí, no aguanté y él llegó en la noche porque se iba todo el día. ¿A dónde? No sé. No sé a dónde se iba. Llega en la noche y entonces yo le empiezo a reclamar. Oye, ¿sabes qué? Ya, o sea, no es posible. El niño tiene hambre, ya no lo hagas ni siquiera por mí. O sea, piensa en él. O sea, tiene hambre. ¿Cómo es posible que no pueda comer nada, que tenga que ir a la calle a pedir porque tú no eres capaz de meterte a trabajar y poder tener una solvencia para traer algo de comer? Grave error haberlo hecho. Lo hago, le reclamo, me sentí como que algo me dio valor, que no, no sé, cuando le empiezo a gritar y fue de, ¡pa! Y me acuerdo que fue de, no me importa, ah, no te importa. Y entonces ahí empezó. Yo me acuerdo únicamente el último golpe que me dio, me desmayé, ya no supe. O sea, te Eran las agarró 3 de la mañana, mi hijo como pudo salió, de donde vivíamos, pues eran como cuartitos. Baja mi hijo gritando, vivía una señora que era bombera, le tocó y le dijo, mi mamá se desmayó, no reacciona. Obviamente los vecinos escuchaban todo, todos los días, ay, no inventes. pero nadie se metía. O sea, era el típico, pues es que a ella le gusta, pues es que yo no sé por qué no se sale, yo no sé por qué no pide ayuda. Y entonces entra la bombera, pasa otra vecina y literal nada más le dice, yo nada más le dejo el alcohol, algodón y se fue. Y entonces no podía, no reaccionaba. Y en eso otra vez la bombera le dice, ¿sabes qué? Le tengo que llamar a la ambulancia porque pues está embarazada. ¿Qué le pasó? Pues no sé, se sintió mal y se desmayó. Porque aparte, obviamente, no, nunca iba a Cobardes. decirlo, nunca iba a Obviamente, decir lo que sí. había hecho. Me vuelven a llevar al hospital, me vuelvo a quedar internada porque tenía amenaza de parto prematuro, tenía 8 meses de embarazo, 7 y medio. Y otra vez me quedo en el hospital.
y únicamente por medio de la tía le mando a hablar a mis papás, nada más igual para pedirles dinero y decirles, ¿sabe qué? Es que no puedo sacar a su hija del hospital si no pagan. Y mis papás fue como de, no la voy a dejar, o sea, necesito verla, yo lo pago, pero necesito ver a mi hija. No la puede ver, y no la puede ver, y no la puede ver. Llegamos, vuelvo a salir del hospital, no vuelvo a ver a mis papás, y entonces logro contactarme con mi papá. Una vecina me vio, que estábamos afuera en una ventana, y la vecina de, oye, ya vi dónde vives, toma un teléfono, te lo manda tu papá. Por ahí me comunicaba con mi papá. ¿Cómo estás? Bien, papá. Obviamente yo no los quería preocupar y yo siempre les decía que yo estaba bien, que era la más feliz, que me estaba yendo muy bien, que estaba disfrutando al máximo mi embarazo, cosa que pues no. Recuerdo muy bien que una vez mi papá me dijo, porque era diciembre, y me dicen, papá, es que tu mamá está muy mal. O sea, de verdad, no come, o sea, está mal porque no sabe nada de ti. Por favor, vela. Y yo así de papá, ¿cómo te digo que no puedo? Sí, papá, no te preocupes. Por favor, necesito que la veas, solamente vela, quiere verte, si no quieres regresar, no regreses, pero solamente ella quiere ver que estés bien, sí, papá. Recuerdo que ese día preparé una mochila con ropa mía, ropa del niño, la escondí abajo de la cama y él llegó y me dice, ¿sabes qué? Mañana voy a descansar, voy a estar todo el día aquí y a ver qué hacemos, ¿no? Y yo no, mañana voy a ir a ver a mis papás. Nunca se lo dije yo, ajá, sí está bien. Me acuerdo que ese día traté de ser lo más sutil, todo el bendito día de sí lo que tú me pidas. Muchas veces era de, pues quiero estar contigo y era de, sí, está bien lo que tú digas, con tal de que no me pegues, con tal de que no le hagas nada al niño y sobre todo con tal de que me dejes ver a mi mamá. Me acuerdo que ese día le supliqué, le rogué, me le hinqué y le dije, por favor, déjame ver a mis papás. Nada más, mira, dame 2 horas. 2 horas, es lo único que te pido. Te juro que aquí me vas a tener y no voy a volver a salir. Lo que tú me digas lo voy a hacer. Estaba de buenas porque dijo, está bien, pero tienes dame 2 horas. Cada que yo te hable, me vas a contestar. No puedo estar marcando y que no me contestes. Mensaje que yo te mande, mensaje que me contestas. Me tienes que mandar ubicación, me tienes que decir dónde vas a estar, si nada más va a ir tu mamá o quiénes más van a estar. Sí, no te preocupes. Me acuerdo que saqué a mi hijo y fue de, vámonos. Corrí, 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 corrí. En el punto donde me había quedado de ver con mi mamá, lo primero que hice fue abrazarla. Me vio obviamente mi mamá y fue de, ay, hija, no te reconozco. Estamos hablando que yo tenía casi 8 meses de embarazo y pesaba 30 kilos. Y entonces mi mamá me Padre ve y Santo. me dice, hija, es que no lo puedo creer. O sea, no eres tú. ¿Ya comieron? Y yo, sí. Y al mismo tiempo me dijo, no. Y mi mamá, vénganse, los voy a invitar a comer. Pero yo, sí, mamá, pero vamos rápido. ¿Por qué, hija? Es que, mamá, me tengo que ir. ¿Por qué, hija? Es que, va a llegar visita, o sea, cualquier pretexto le inventé a mi mamá. Me marca, ¿dónde estás? Acabo de llegar con mi mamá. ¿Apenas? Yo nada más te digo que te falta tanto tiempo. Cada 10 minutos me marcaba o me mandaba mensaje. Y eran los cada 10 minutos que tenía que contestarle las llamadas o los mensajes. Nos invita a mi mamá a comer, le compra juguetes al niño. ¿Qué quieres? No, abuelita, nada, no, como nada. Recuerdo que mi mamá nos llevó al VIX. Íbamos solamente los tres. Se sentó enfrente de mí mi mamá, me agarró de las manos y me dijo, hija, ¿eres feliz? ¿Realmente eres feliz en donde estás? Y solo recuerdo que le dije, sí, soy muy feliz, mamá. Y me dijo, yo sé que no, hija. Yo sé que todo esto me lo dices por una intención. Si tú ahorita me decías que no, te juro que no te dejaba ir.
te lo vuelvo a preguntar. ¿Eres realmente feliz? ¿Te está yendo bien en la vida que estás llevando? Y recuerdo que lloré y le dije, sí, mamá, soy muy feliz. Es la mejor etapa de mi vida. Sí. Y lo estoy disfrutando como no tienes idea. Obviamente mi mamá no me creyó. Obviamente, fíjate que aquí surge una pregunta. Pero me la respondes después de que leamos algunos Claro, comentarios. ¿Por qué, si estabas viviendo un infierno, por qué cedías a tener intimidad con él forzosamente, a que veías el maltrato de tu hijo? ¿Por qué no te saliste de ahí? ¿Por qué no fuiste capaz de denunciarlo? Esa pregunta me la respondes después de unos comentarios, claro que por sí. favor. Bueno, bandita, pues aquí estamos, seguimos aquí con la carnalita. Hay que me pasen el teléfono porque la dejamos por allá. Dice que ni se oye nada, Ángel Belial. ¿No se oye? Está loco ese carnal. ¿Qué no se... ¿A poco nada más tenemos 3 comentarios? Eduardo Mera. ¿Cuántos comentarios tenemos? Bueno, vamos a mandar los saluditos. Julio Caña, ni se te oye nada, Ángel Belial. ¿Cómo no, mi carnal Chapulín, Chapulín Junior? Ahí estamos presentes y despresentados. Eduardo Mera, saludos Ángel, saludos mi hermanito, un fuerte abrazo a donde quiera que te encuentres. Mi querido Caris Junior, te mando un fuerte abrazo. Igualmente, atentamente tu carnal Caris Junior. Claro que sí. Bandita, pues suscríbanse, denle like a la página, síganme, recuerden en Ángel Belial, síganme en Facebook. En YouTube estamos como igual Ángel Belial. Este video también lo vamos a subir en YouTube. Pues, espero que lo sigan disfrutando y se den la chance. Es un tema un poco complicado. Muchas de las gentes no nos hemos dado la oportunidad de comprender la situación que se vuelve y tan tediosa que es estar contando esta situación. Sigan haciendo sus citas, bandita, aquí al 55 75 46 71 79 con un servidor para masajes, para ajustes quiroprácticos, cualquier torcedura, aquí se lo andamos arreglando. Estamos trabajando de lunes a viernes en un horario después de las 7 de la tarde. Los días domingos estamos, sábados y domingos estamos de 8 de la mañana a 8 de la noche hasta que se vaya el último paciente. No se olviden consumir alitas, Lucky, alitas y postres Lucky, están de viernes y sábado, hacen entregas a domicilio, espero que se conecten, espero que pidan ahí sus alitas y digan que bien van de parte de Ángel Belial, a ver si les regalan aunque sea un chocolate o un chicle. También recuerden hacer sus citas para la podóloga, una consulta dental, también asesoría jurídica de algún tipo que necesiten. Estamos para atenderlos con la licenciada Dulce Arzate, que ahorita anda de vacaciones, ya salió del Torito. Mm. Estamos ahí presentes, también pestañas pelo a pelo, pero se vienen vestidos porque si no la carnal a Karen se le da pena. Recuerden hacer sus citas al 55 75 46 71 79 o mándenos un mensaje. Estamos ahí presentes. Bueno, pues vamos a seguir, vamos a continuar. Por favor, carnalita, porque estamos ahí presentes. Bueno, pues continuamos con esta situación tan complicada, carnala, en lo cual dejamos una pregunta pendiente. Muchas personas hacen esa misma pregunta. Sí. ¿Por qué no lo hacías? Por miedo, como te decía al inicio de la plática, la primera vez que vi que se transformó, fue un miedo que se apoderó de mí. Y no solo eso, sino que aparte ese miedo viene acompañado de amenazas, amenazas contra tu familia. Y lo ves que es capaz de hacer todo. Dices, si me puede pegar estando embarazada, ¿qué más no puede hacer?
¿no? Entonces, él todo el tiempo me amenazaba con que le iba a hacer daño a mi papá, con que le iba a hacer daño a mi hermano, que sabía dónde entraba, dónde estaba, dónde trabajaba, qué hora salía, qué hora entraba, por dónde andaba, que él conocía mucha gente, que él no sabía que, más bien que yo no sabía el tipo de contactos que él podía llegar a tener sin que él metiera las manos, ¿no? Entonces dices, híjole, si es capaz, o sea, sé que lo va a hacer. Y entonces era de, si tú te vas, mañana tu papá amanece muerto. Si tú haces algo, intentas irte, si tú, o sea, lo mínimo, máximo, lo que sea que tú intentes hacer o decir, la primera persona que se va a enterar que tu hermano no está, eres tú. Y entonces yo decía, híjole, todo el tiempo me lo decía, todo el tiempo, todo el tiempo. Y de repente me enseñaba fotos, mira, aquí está tu papá. Y sí, yo veía a mi papá en ese entonces, el trabajo que tenía, pues era muy cerca de donde estábamos. Entonces me enseñaba las fotos y era de, sí, o sea, sí lo está siguiendo, ¿no? Sí sabe dónde está, sí sabe, o sea, sí, pues en cualquier momento. O sea, cualquier situación sí te la hacía creer, o sea, era un Sí, psicópata. sí, sí, por supuesto, sabía cómo manejar la mente, sabía por dónde llegar, cómo manipular. Entonces, ese era el miedo y mira que yo fui una de las personas que mucho tiempo antes de vivir esta situación decía y hasta cierto punto juzgaba. Y yo decía, ¿por qué no se salen? Justo lo que tú decías, ¿no? O sea, la pregunta del por qué estás ahí, por qué te gusta, por qué no denuncias, por qué no haces. Y hasta que lo viví, entendí el por qué las mujeres no lo hacen. Entendí, comprendí que es un miedo que de verdad no te deja. Que es un miedo, o sea, estamos hablando que este tipo era, pues yo no soy muy alta, mido 1,59 y estamos hablando que a lo mejor él medía 1,63, 1,60 y... Checa, estaban de la estatura. Sí, Chaparrito. era chaparro, ¿no? Y yo lo veía enorme. Cada que él tenía una agresión hacia mí, yo veía un monstruo arriba de mí. Nunca lo vi como de Adulto. igual, Sí, sí, sí. jamás, jamás. Yo lo vi enorme, enorme, o sea, era un monstruo cada que lo veía enojado, o sea, a lo mejor sin que hubiera una agresión. El simple hecho de gritar, el simple hecho de enojarse, el simple hecho de algún tipo de expresión negativa, yo veía un monstruo, yo veía una persona grandísima, alta, o sea, yo lo vi enorme a él. Siempre era como de, no, es que no voy a poder con él, no puedo. Una, mi fuerza, mi estatura, mi condición, que era que estaba embarazada, o sea, decía, no hay manera, no puedo luchar. Todo el tiempo de tu embarazo viviste en esa situación. Sí, Cuando se presentó la oportunidad de estar con tu mamá y que te preguntó, hija, ¿eres feliz por segunda vez? Obviamente no creyó lo que tú le dijiste. claro. ¿Qué pasó después? Me acuerdo que ese día me tardé más de 2 horas. Chanfle. Me tardé más de 2 horas. Creo que pasaron 4 cuando yo llegué. Él me estaba esperando afuera. Yo me acuerdo que mi mamá me dijo, yo te voy a dejar, hija, para saber dónde vives. No, mamá, no te preocupes, déjame aquí, yo ahorita me voy con el niño, voy a estar bien, no te preocupes, te prometo que te voy a llamar, te prometo que voy a escribirte, te prometo que voy a estar comunicada, no te preocupes. Vete tú tranquila, me voy yo, mira, de verdad se me hace tarde. No dejé que mi mamá me fuera ni a acompañar, o sea, no. Voy dando la vuelta a la calle y él ya estaba afuera. Desde que voy dando la vuelta, me ve y desde ahí me empieza a gritar. Obviamente me dio mucha pena porque pues toda la gente volteaba, ¿no? Llegamos y lo primero que le dije cuando íbamos caminando, lo primero que le dije a mi hijo, te subes, hijo, te cierras, juegas con lo que te acaba de comprar tu abuelita, no te preocupes, no me va a pasar nada, voy a estar bien, solamente necesito platicar con él. Voy a calmarlo, sí, tal vez esté enojado porque pues llegamos un poco tarde, mi amor, pero no te preocupes. Súbete al cuarto y en cuanto yo acabe de hablar con él, yo me subo a jugar contigo. Justo era, fíjate, justo era 24, ya me acordé, era 24 de diciembre.
Tal mamá nos dijo, ¿qué van a cenar, hija? Y yo, dentro de mí fue, esperemos correr con suerte y que cenemos, ¿no? Me acuerdo que mi hijo, eh, lo único que le pidió a mamá, le dijo, abuelita, ¿no sabes cuántas ganas tengo de un pollo rostizado? Es lo único que quiero de cena, abuelita, un pollo rostizado. Cuando era como algo tan Normal, casual. típico que dices, ahorita vamos a comer un pollo rostizado, ¿no? Pero para él en ese momento, un pollo rostizado era un manjar. Llegamos con el pollito, solo recuerdo que me dijo, ¿y mamá puedo comer pollo? Le dije, claro, mi amor, súbete el pollito, en lo que tú juegas, en lo que tú comes, voy a platicar con él, todo, es que no quiero dejarte, no pasa nada, mi amor. Así como entró, hasta esa vez esperó a que el niño se subiera, y en el momento en el que dejamos de ver al niño que se subió, me agarró del cabello y me metió. Y lo mismo. Traté de nada más ir al baño, limpiarme un poco la cara, medio peinarme, mis ojos hinchados. Me ve el niño y mamá, ¿qué pasó? Nada, mi amor. Obviamente cualquier movimiento era de, no, es que me duele un poquito el brazo, hijo. Y así, así fue, así fue, así fue. Y la última, que fue cuando dije, ya, hasta aquí, igual, eh, todo fue porque él había comprado una cama. ¿Cómo la compró? Pues no sé. Y como a los 2 meses fueron por la cama, porque pues no la había pagado. Entonces me acuerdo que me tocan y es así de venimos a recoger la cama porque no la han pagado, porque yo pues es que no puedo abrir. ¿Cómo que no? No puedo abrir, ¿no? Me esperé. Me acuerdo que escucho que él llega, empieza a pelear con ellos, les empieza, pero así horrible, empieza a pelearse con esta gente. Y entonces abre y me dice, ¿por qué no les dijiste? Y que no sé qué. Y yo, pues es que, o sea, para empezar ni puedo salir, ¿no? Se llevan la cama y entonces se decía, ¿y ahora dónde nos vamos a dormir? ¿No? O sea, yo siempre me preocupé era de como, bueno, yo como sea, ¿no? Mi hijo, ¿dónde va a dormir? ¿No? Y me acuerdo que peleamos, o igual volvimos a discutir porque yo me acuerdo que le decía, es que cómo es posible, ya tengo un trabajo, ponte a trabajar, o sea, llevamos tanto tiempo y no tenemos nada, nos acaban de quitar una cama, o sea, ¿cómo es posible que no tengamos nada? Y me acuerdo que nuevamente empieza la agresión y pierdo, no creo que me haya desmayado, la verdad es que no recuerdo, solo recuerdo que dejé de escuchar, dejé de ver completamente. Cuando reaccioné, o sea, como que cuando volví, tenía sus manos en mi cuello. No inventes, o sea, Estaba contra la pared, tenía sus manos sobre mi cuello. Y no es broma cuando la gente dice que ve pasar su vida como una película. No es broma. Recuerdo que vi pasar así, desde que estaba pequeña, vi a mis papás, vi a mi hermano, vi a todos. Y solo vi momentos muy felices. Y en ese momento pensé, hasta aquí llegué. O sea, dije, ya. O sea, no puedo, me doy por vencida, no tengo fuerzas y no puedo contra él. Ya no puedo. Sentí que hasta ahí yo quedaba. sí. Y justo cuando yo pensé y sentí, porque recuerdo que todavía alcanzaba a luchar contra él para quitarle las manos, para empujarlo, para hacerlo hacia atrás. Y yo sentía que ponía todas mis fuerzas. O sea, yo sentía que yo usaba toda mi fuerza para alejarlo de mí. Y cuando pierdo totalmente fuerza, solo recuerdo que dejé caer mis manos. Y fue cuando pensé, pues ya, hasta aquí quedé. O sea, ya no hay más para mí. O sea, este literal es mi final. Sí, sí, sí. Y justo en ese momento siento a mi bebé.
Sentí cómo pateó, sentí cómo se movió. Y eso te puedo decir que me dio la fuerza para decir, no, sí puedo. En el momento en el que yo sentí a mi bebé, como si me hubieran regresado a la vida, Sí, sí. Una inyección de... sí, sí. Y como pude lo empujé, empecé a gritar, empecé a pedir ayuda. Recuerdo que me desmayé. Cuando reaccioné ya habían varias vecinas y a él lo tenían encerrado en el baño. Y me acuerdo que me dijeron, oye, ¿tienes a quién? No, no me sé el número de mi mamá, no me sé, no sé. Una señora que iba pasando, yo la conozco, sé dónde viven sus papás. Me acuerdo que fue mi mamá con una de sus vecinas. Llevaron patrullas. Primero llegaron ellas solas y de vengo por mi hija y él no se la voy a dar y ella está conmigo y es de mi propiedad, bla, 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 bla. O sea, se Lograron puso llevarse al todavía. niño, sí, 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 lograron sacar al niño, llevárselo, entregarlo y ya fue cuando regresa mi mamá y él no, bueno, se va mi mamá con la vecina. Cuando regresan con una patrulla. Y todavía le dicen a él, no, a ver, tranquilo, ¿qué pasó? A ver, cuéntanos, ¿no? Y entonces obviamente él se victimiza y empieza a llorar. No, es que yo la amo, es que ella me quiere dejar, es que no quieren que esté conmigo, pero yo la amo, yo me preocupo y entonces los policías era como de, no, tú eres la mala, o sea, qué mala onda, ¿cómo O no sea, te tienes? volteó Sí, todavía sí, sí, sí. a los patrulleros en contra. Y entonces era como de, no, pues es que usted está mal, o sea, mire cómo tiene al muchacho llorando, o sea, está sufriendo por usted. Me acuerdo que solamente fue de, no me importa, hagan lo que quieran. Me llevaron, llegamos en la noche, eh, no dijimos nada, nadie. O sea, llegué a casa de mis papás, no dijimos nada. Solo recuerdo que al día siguiente que le dije a mi mamá es, mamá, quiero una sopita de mamá. Quiero una sopita casera porque no sabes cómo la anhelo. Mi mamá ni lo pensó, me preparó la sopa y al siguiente día me puse mal. Me llevo al hospital y ya no salí. Obviamente en el hospital me regañaron aparte de todo, de cómo es posible, estás embarazada, nunca te vitaminaste, pesas 30 kilos apenas con casi a punto de parir, o sea, ¿cómo crees? No es posible, ¿por qué no te alimentaste? ¿Por qué no te vitaminaste? ¿Por qué no llevas? Pues La antes falta diga que estoy aquí. de empatía de la gente. Claro, ese último mes lo viví en el hospital. Gracias a Dios y afortunadamente mi hija nació muy sana, muy, muy sana. Me acuerdo que cuando yo salí, antes de que me fuera al hospital, todo el mundo me dijo, ¿no? O sea, vecinas que, pues, que habían sabido como el caso de, pues, ve a meter una denuncia, ¿no? Ve a demandarlo, ve a esto. Recuerdo que al día siguiente voy al MP de aquí de Tecámac, ¿Mm? llego y les digo, no, pues vengo a hacer una denuncia por maltrato intrafamiliar. Y entonces me dicen, sí, ¿quién es la afectada? Y yo. ¿Y qué pruebas trae? Obviamente, pues tenía todo el cuerpo marcado, Sí, sí, sí. cuello, cara, brazos, piernas. Y entonces les empiezo a mostrar, me dicen, no, señorita, ¿cómo cree? Eso no es prueba para nosotros. ¿Trae fotografías? Y yo, no. ¿Trae videos? Ah, caray. Y yo, ¿cómo videos? Sí, sí, sí. O sea, trae un video usted en donde veamos y donde usted testifique que realmente él la estaba golpeando. Y yo, no. O sea, ¿cómo me pide videos? Es que mire, señorita, a estas alturas, cualquiera puede decir que le, pero ¿cómo sé que realmente usted no le quiere poner un 4 al señor? Y el señor ni en cuenta, el señor puede ser tranquilo. Y usted es la maldosa que le quiere meter un 4 y entonces usted lo está acusando, no tiene pruebas. Y yo dije, ¿es en serio? Le dije, no, pues discúlpeme.
O sea, para la otra, le digo, déjeme regresar con él para grabarle y decir, a ver, espérame, vamos a grabarnos mientras me pegas para que vean que sí tú me estás pegando y que yo no te estoy provocando. Porque aparte de repente llega otra chica y dice, pues es que con eso de que hoy en día todas los provocan y se empiezan a reír. Es en el Ministerio Público de Tecámac. Sí, Siendo mujeres las que te atendieron. sí. Y entonces fue de no, aquí no sirve de nada. Una señora escuchó afuera y me dijo, no, ¿sabes qué? Vete al DIF de Zumpango, ahí están dando apoyo para las mujeres con violencia, ahí te van a meter, ahí te van a hacer la denuncia sin problema, pero tienes que ir hasta Zumpango, bla, bla, bla. Me voy a Zumpango. Llego en Zumpango y me dicen, es que no podemos hacer nada, señorita, porque para empezar, no hay un niño visible. Y yo, "Oh, pero estoy embarazada. O sea, sí, pero para la ley el niño no existe. Qué bárbaro. Para la ley el niño, porque no está, a ver, ¿dónde está? Físicamente no está. Entonces, para la ley no hay un niño físico, no hay un ser físico. No tiene nombre, no tiene... No, usted no puede hacer ahorita nada. Espérese a que nazca para que lo veamos, para que ya el niño regístrelo. Yo le recomiendo que pues sea con sus apellidos para que evitar peleas. Pero ahorita no podemos hacer nada por usted. Porque ¿a quién va a demandar? Pues no hay pruebas. Trae fotos, trae... No, pues O sea, lo mismo. es que necesita con el médico. ¿Y cómo puedo ir con el médico legista si todavía no me quieren hacer levantar la denuncia? No, pero es que le vuelvo a decir, hasta que no haya algo físico, porque para la ley ahorita el niño no existe, no tiene vida, o sea, no, yo, o sea, ¿cómo me pueden decir eso? Regreso y fue cuando ya no salí del hospital. Saliendo del hospital, lo primero que hice, así como salí como eso de las 12 del día, yo creo, cuando después de que me alivié, y así como salí me fui al registro. Así como salí me fui al registro. Registré a la niña, llegamos a casa y todo era como tranquilidad, una paz de, bueno, ya estoy aquí con mi familia, todo tranquilo, no pasa nada. Y al mes salgo por mi hijo a la escuela. Mi hermano, sus hijas de mi hermano, pues se llevan por un año nada más con mi hija, año y medio. Nos visita mi hermano y entonces una de mis sobrinas me dice pues, que se quería venir conmigo, la echo a la carriola de mi hija y me la llevo por mi hijo. Llegando un cachito antes de llegar a la escuela de mi hijo, me alcanza a ir con una camioneta. No inventes. Bajan como 4 tipos, baja él y me empiezan a jalonear la carriola. Y él empieza a gritar, y te lo dije, te lo advertí, y yo no te engañaba, y te voy a pelear, y te la voy a quitar, y no la vas a volver a ver, y bla, 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 bla. Entonces me acuerdo que empiezo yo a gritarle, es que no es tu hija, o sea, ayúdenme, no es, o sea, yo le gritaba, no es tu hija. Pero él pensaba que yo le decía de que, pues, no había sido con él, ¿no? Ajá, sí, 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 sí. Pero era de no, o sea, no es tu hija, o sea, ve el tamaño, mi hija tiene un mes, esta niña ya tiene un año, o sea, no hay manera. Y yo me acuerdo que grité, 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 y la gente solamente pasaba, ¿no? O sea, la gente solamente miraba y como de, bueno, ¿no? Afortunadamente había cerca un taller mecánico, escuchan y empiezan a correr pues, a ayudarnos. Levanta él como la cobijita, pues sí, obviamente ve que es una niña muchísimo más grande, y solo escucho que les dice, no, no es ella, güey, aviéntenla. Y avientan la carrera con todo de niña, ¿no? No inventes. Llegan los mecánicos y pues ellos arrancan y se van. Si me preguntas, obviamente jamás vi las placas, Sí, sí, no sí. fue como lo único o lo último en lo que pude haberme percatado, solo recuerdo que era una camioneta blanca, cerrada, y ya. No recuerdo haber visto las caras de los tipos, o sea, sí, sinceramente no, nunca los vi. Llevaba únicamente gorra, pero pues no, o sea, fue todo tan rápido que no visualicé las caras de estos tipos, ¿no? Me acuerdo que me llevan a la escuela, ¿no? Pues a dónde iba, voy por mi hijo, ¿no? Él me decían, me metieron, le expliqué a la maestra, sabe que tengo miedo, necesito que le hablen a mis papás para que vengan por mí, no quiero salir porque ya era la hora de la salida.
Entonces me acuerdo que una de las maestras salió y decía que la camioneta pasaba y pasaba y pasaba. O sea, me decían, señora, la está esperando, yo creo, ¿no? Obviamente tuvieron que saber la escuela toda la situación que estaba pasando. Ay, no, qué Eh, complicado. pues ese día salimos como hasta las 5 de la tarde, 6 de la tarde. Metieron el taxi a la escuela, literal. Salió el taxi, se dio la vuelta y hasta que pude llegar a la casa. Y desde ahí era como de todos los días donde estábamos, iba y nos seguía, seguía a mi papá, seguía a mi hermano, o sea, por todos lados, o sea, yo no podía salir, no, para nada yo salía, por el miedo de que dije en cualquier momento, o sea, este es capaz de hacer cualquier cosa. Sí, si ya lo intentó una vez en esa situación, pues ¿qué te podrías esperar? Exacto. Entonces, logro, o sea, yo ya estaba desesperada y dije, es que, ¿qué hago? ¿No? O sea, ya fui aquí, ya fui allá y pues de ningún lado me brindan ayuda. Eh, Mi pareja, con la que ahorita estoy, lo conozco a él desde que teníamos 16 años y recuerdo que lo busqué. Él trabajaba en el gobierno y entonces me acuerdo que le dije, oye, ¿sabes qué? Necesito que pues me contactes con alguien, ¿no? Pasó como esta situación, entonces no sé si me puedas ayudar. Sí, no te preocupes, pero pues obviamente todo va a tener que ser en Ecatepec. Sí, adelante. Llego, me citaron desde las 7 de la mañana en el Ampevis que está ahí sobre la 3030 Ujú. y pues era esperar, literal esperar hasta que quisieran tomarme la declaración. Me podían dar las 5 de la tarde y yo podía estar ahí sentada. Y era de, no, pues ya que crees, ya se acabó el tiempo, ven mañana. Chanfle. O sea, Y todavía de que pues, estuviste ahí, sí. Ajá, ok. Y yo llegaba y era de, pues espera. Y entonces llego y le digo, señorita, pues no sé. Es que miren, ustedes tienen la culpa. Porque si ustedes no los perdonaran, ¿saben que esto lo hacemos? Para que se les quite y para que aprendan y lo piensen 3 veces antes de perdonarlo. Porque por unas pagan todas. A lo mejor tú sí quieres, a lo mejor tú no lo vas a perdonar. Pero solo así ustedes se entienden. Es que, mira, te voy a poner un ejemplo a lo mejor tonto y burdo. Cuando yo estuve en un grupo de reacción inmediata cuando estaba joven, hace muchos años, nos hablaron de una casa allá en Huicholes. Bueno, le hablaron al comandante en una casa allá en Huicholes, en la que el señor le pegaba a la señora y tenía puros hijos chiquitos, tenía como unos 8 chamacos, o sea, ahí era borracho, llegaba y le daba sus Ujú. tranquisas. A la hora que llegamos, pues ya te imaginarás, el comandante pidió acceso y la señora dijo, pues pásenle, ¿no? Ya lo sacamos, lo ayudamos a subir con cosas decentes, ¿no? Le dimos una pequeña, hablamos con él, Claro. para no entrar en detalles. El caso es de que el señor, pues, no podía caminar solito, ¿verdad? Entonces lo ayudamos a subir. A la hora que ya lo íbamos a subir a la unidad, fíjate la reacción de la señora. En una forma desgarradora, no, dejen a mi marido, por favor. Sí, sí. Después de la masacre que le había dado, la señora no podía ver con un ojo, toda bañada en sustancia roja. Cuando estábamos ahí, que estábamos hablando tranquilamente con el señor, pues hasta los niños decían, pues ahora denle con esto y denle con Sí, aquello, claro, ¿no? claro. Y fue así, cuando no puedes actuar como persona del orden, no puedes actuar y decir, pues me lo llevo a fuerza. Si la señora en ese momento dijo, déjalo, Exacto. ¿vale? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? El comandante le dijo, señora, si usted o alguno de sus hijos vuelven a llamar, no nos vamos a llevar al señor, nos la vamos a llevar a usted, Exacto. por tonta. Bueno, con otras palabras más Claro. floridas, ¿no? Entonces, desafortunadamente Así es. pasa eso, o sea, en ese momento tú ya estabas desesperada, ya estabas Sí. decidida a hacer lo que se tenía que hacer desde Y un con todo el miedo principio, del mundo, porque al y final cuentas el miedo no se quita. no, O sea, el miedo no imagínate, se viviste quita. un terror,
Vivías un terror durante todo tu embarazo. Vives un terror de que las autoridades no te están apoyando, de que mujeres mismas te están ridiculizando. Exacto. Qué falta de interés y qué falta de empatía. Pero, fíjate esa palabra tan cruel. Por unas Pagan pagan todas. todas. ¿Y Y luego qué sí, o pasó? sea, y lo veía porque, por ejemplo, le daban prioridad a las mujeres que llegaban totalmente golpeadas, ¿no? Y era como de, usted no tiene nada, y ella acaba entonces que ella primero rinda su declaración. Pero era un proceso, de verdad es que sí es un proceso bien, también traumante porque el tiempo de espera, ¿no? Tú ya sabes lo que pasó y te lo hacen repetir una y mil veces a modo de que te equivoques para que en ese error te digan, no, entonces está mintiendo. No, es que no coincide su declaración porque ahorita me dijo esto y me dijo que usted estaba sentada en el sillón cuando le dio el primer golpe, pero ahorita dice que después se paró o entonces estaba sentado, se paró. Y tú es que ya lo repetí 10 veces. O sea, ya me cansé, no he comido, o sea, no me puedo ir porque no me dejan ir, porque les pido que voy a ir a comprar algo. Es que si pasa su tiempo, entonces hasta que se espere. No vaya, espérese a que la llamen. O sea, estoy desde las 7 de la mañana, son 6 de la tarde. Y así, y entonces le dan prioridad. Y sí, te digo, me tocaron muchas personas, llegó una señora con fluidos rojos y lo mismo, o sea, venía el tipo esposado y la señora decidida en ese momento hasta le dijo, y te voy a refundir y vas a ver y las vas a pagar una por una y que no sé qué. Y él, la única palabra mágica que le dijo fue, mi amor, perdóname, sabes que te amo. Y solo eso bastó para que la chica dijera, no, es que ya me dijo que me ama. Y entonces era es en serio, señora, o sea, todo lo que nos hizo mover, todo lo que nos hizo hacer, lo estamos trayendo. O sea, en su palabra tiene el poder de que él no salga. Pasó lo Usted mismo. tiene o sea, la misma, o sea, usted tiene la fórmula para poder lograr lo que a lo mejor muchas ya no pueden. Que cuentan todavía con la dicha de seguir de pie. Exacto. Entonces, me acuerdo que ya salgo de ahí, logran tomarme la declaración a las 7 y me dicen, pero ahora te tienes que ir con el médico legista, pues para seguir como todo el proceso, que te revise. Dije, pues es que obviamente ya pasó tiempo, ya no tengo nada. ¿Por qué? Pues porque desde el día uno no quisieron atender. Otro, o sea, desde ahí todo, o sea, imagínate el daño de la sociedad. Paso con el médico legista, llego a las 7, igual en San Cristóbal, llego a las 7 con el médico legista, entro hasta las 11 y desde que entro con el médico es algo feo porque dices, no es algo a lo que estés acostumbrado, ¿no? El olor, ¿no? El ambiente, la gente, lo que ves, lo que escuchas. Y recuerdo que entro y el médico era una persona gordita, peloncita. Cuando yo entro, me abre la puerta del consultorio y me dice, pásate. En el momento en el que yo me paso, él cierra la puerta y me agarra de la cintura. Y entonces me quedo, o sea, sentí como extraño. Sentiste el morbo. Y entonces me dice, siéntate, a ver, cuéntame qué te pasó. Y entonces le empiezo a decir, a ver, recuerda que tiene que coincidir lo que tú me digas con tu declaración, ¿sí? Le acabo de decir toda mi declaración y me dice, te voy a revisar. Yo desde que entré, desde escuchar su voz, desde la mirada, yo me sentí muy incómoda, porque ya traes un trauma, Obvio. ya traes un trauma de violencia en todos los aspectos.
violencia física, violencia verbal, violencia, o sea, de todo, de todo. Y dices, híjole, otra vez, no. Y entonces recuerdo que le dije, no, pero es que, o sea, ya no tengo nada, o sea, solo me mandaron como, pues, por para checar. mero protocolo, porque sí, o sea, ciertamente ya no tengo ninguna marca, ya no tengo ninguna seña, pero tengo que checar, ok, se para atrás de mí, te voy a checar el cuello, y me empieza a tocar el cuello, me empieza a tocar los hombros, pero no era como una revisión de consulta que digas, ah, pues sí, a ver, como los doctores, a ver, te va a tocar o sea, no, era un tocamiento diferente, sí se siente, como mujer sí lo sientes. Me empieza a revisar, levántate el suéter, levántate el pantalón, se da la vuelta, se sienta en el escritorio y me dice, necesito ver tus manos. Pongo mis manos sobre el escritorio y me las empieza a agarrar, a acariciar. Cuando siento eso, o sea, yo estaba como de, no sabía si correr, no sabía si gritar, me paralicé nuevamente, no supe qué hacer. Y entonces me dijo, tranquila, no pasa nada, cuentas conmigo, lo que necesites. Yo sé que ahorita en estos momentos tú necesitas un hombre que te quiera, un hombre que, o sea, dices, como, ¿por qué el O sea, médico me dice todavía esas cosas? de que estás viendo, o sea, están viviendo la situación que viviste, todavía te estaba echando el perro. Ay, mira, vamos a ir cerrando. Te voy a dejar con una pregunta para mandar saludos. Este, ¿cómo y en qué a partir de que fuiste con el médico legista, sentiste eso tan terrible, porque es un acoso a final de cuentas, qué se ha suscitado después de todo ese proceso y cómo te sientes al día de hoy? ¿Va? Vamos a checar, a ver si ahora sí hay mensajes. Pues de su madre, ahora están muy distraídos. Ay, y es que no tengo el teléfono. No manches, ¿a poco siguen los mismos? Maribel Ortiz, Jair Escudero, lo están viendo, Pérez Tabo lo está viendo, Bari Muñoz. Bueno, pues un saludo a todos los que están en vivo. Manden sus mensajes porque es que en este teléfono no alcanzo a ver bien las cosas. Sí, ¿ya estará cargado tu teléfono? Yo creo que sí. A ver, pásaselo porque este como que está medio atrasado de noticias. Ah, es que este no está con... A ver video en vivo. Bueno, es que también para hacer algún comentario de ese tipo, la verdad sí está complicado, ¿eh? O sea, neta, fuera de coto es una situación muy difícil. Ok. No, sí, ahora sí hay muy poquitos conectados la banda. Pero vamos a ver. Ahí está muy alto. Es con este, ¿verdad? ¿Qué, el brillo? El volumen. Ajá. Vamos a ver quién está en vivo y en directo y a todo color. Bueno, pues saludos para toda la bandita que se está conectando. Es el primer programa que hacemos después de un mes y medio de vacaciones. Ujú. Entonces, estamos aquí. Vamos a mandar saludos para todos los que están ahí en la conexión en vivo y en directo. Aquí está, ok. ¿Ya se fue por partes o qué onda? Que luego que no. Escribirse, ver video, no. Ahora llegó un mensaje del fiscal. Ahí está el vivo. Ver video en vivo. Mucha tecnología para mí, manita. Bueno, saludos para los que están conectados. A ver, Karen, chécale mi teléfono. ¿Quién está para que nos eches el gritazo? Carnal de Extintos Biker, te mando un fuerte abrazo, mi carnalito. Guillermo Esteves. Mi carnal Memo Esteves. ¿Cómo estás, mi carnal? Un saludote enorme de parte de Ángeles de Rin y cobijando a las mujeres de Tecamac.
Rey Miller, hermano, un beso, un abrazo y un beso en el chubis dubis. Mario Muñoz. Mari Muñoz, un saludo enorme, también te mandamos un fuerte abrazo y hasta el momento los conectados. Bueno, pues seguimos la transmisión, vamos a ir cerrando, carnalita. Ya pasaste el proceso. ¿Qué pasó con este señor? Cuando acabo el proceso, pido protección y se presentó todos los días, en distintos horarios se presentaba una patrulla a la casa. Obviamente cuando sale la denuncia, lo notifican y él se va a la casa de su abuela. Entonces, pues un rato no supe nada de él, pero pues yo seguía teniendo como protección, cada 6 meses tenía que ir como a renovarla. Entonces, después como de año y medio ya fue cuando me dijeron, no, ya, o sea, ya fue mucho, ya no creemos que ya le pase nada, entonces ya no le podemos como seguir renovando la protección, ¿no? Entonces dije, ok, no pasa nada, siempre andaba como con mucho cuidado, procuraba casi no salir sola, o más bien nunca salía sola, siempre era con mis papás, y y pues así, tratamos como o traté de que mi hijo llevara otra vez una vida tranquila, una vida normal, una vida, obviamente era mucho hablar con él, mucha terapia, sí, en su momento pues sí requirió psicólogo porque pues sí fue algo fuerte en su momento y pues todo marchaba bien, todo marchaba muy bien. La persona con la que actualmente me encuentro, mi pareja, siempre me apoyó desde el día uno, eh, supo de la situación. Y la verdad es que yo siempre he dicho, ¿no? O sea, ella es un ángel en mi vida, ¿no? Le hace honor a su nombre. ¿Ah, es mi tocayo? Sí, ¡Tocayo! entonces, él le hace honor a su nombre y digo, él me ayudó igual muchísimo a salir como de ese tema, ¿no? Porque al final del día uno se queda lastimada, uno se queda con heridas, se queda con miedos, con inseguridades. Y la verdad es que te cuesta mucho trabajo volverte a abrir, te cuesta mucho trabajo volver a confiar, te cuesta mucho trabajo volver a dar el paso, a decidir, porque dices, híjole, ya no sé qué va a pasar, ¿no? Pasa un buen rato y de repente, casualmente, yo pensé que ya había como superado esa parte, ¿no? O sea, yo pensé que ya lo había trabajado, que ya no me daba miedo, que ya era como ¿no? Muchas veces yo Ya decía, pasó. el día que lo vea, hasta cosquillas me va a hacer, ¿no? O sea, el día que lo vea, mm, mis chicharrones van a tronar más que los de él. Y yo decía así, ¿no? Y entonces un día voy, obviamente cerca de la casa hay una tienda, iba a la tienda, estamos hablando que han pasado 4 años, 5 años aproximadamente, y lo veo que viene de frente hacia mí. Ay, no inventes. Cuando lo veo, me quedé paralizada. No supe qué hacer. Después de 5 años. Después de 5 años, después de que yo pensé que ya había como superado esa parte, y me di cuenta que no. Después de 5 años lo vuelvo a ver, pasa enfrente de mí, se me queda viendo, me quedé parada, o sea, no supe o sea, no supe qué hacer, ¿no? Solo recuerdo que me seguía a la tienda, compré, se quedó él afuera, me empezó a seguir y fue de no es cierto, otra vez no. Llegó a casa, se lo conté a mis papás, procuré que el niño no lo escuchara, pero sí fue de papá, ¿sabes qué? Lo acabo de ver. Y mi papá fue a lo mejor viste mal, no vi mal, te lo juro, lo tuve enfrente, lo acabo de ver. Y entonces a mí me daba mucho miedo, ¿no? Porque decía, híjole, ya regresó, ya está aquí otra vez. No, mi felicidad duró muy poco. Sí, sí, sí. Cada que yo salía, pues era de que vete en taxi, porque pues obviamente tenía que ir a dejar a la niña a la escuela, y era de, ¿sabes qué? No, vete en taxi, regrésate en taxi, vete acompañada, no dejes a la niña sola, no esto, bla, 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 bla.
Entonces, cada que yo lo veía, pues él pasaba y me decía cosas, ¿no? O me seguía en un carro. De repente me decía cosas. En una ocasión iba saliendo de la escuela con la niña, se me cierra, pues otra vez me quedo, o sea, dije, no es cierto, ¿no? Vengo con la niña. Y pues él nada más así de, mira, súbete, vamos a platicar. Era lo que yo quería, yo la quería conocer, quería saber cómo era, si se parecía a mí. Mira, ya lo pensé, mira, ya soy otra persona, ya soy diferente, por favor, vamos a hablar. Yo recuerdo que di la vuelta, agarré a la niña, la cargué y fue de vamos. Obviamente, pues mi hija de 5 o 6 años ya era de, ¿y ese señor quién es? Ese señor, ¿por qué te dice esas cosas? Ese señor, ¿por qué dice que estoy bonita? Ese señor, ¿por qué dice que me quería conocer? Y era así de, híjole, que ¿Qué le está digo? loco, ¿no? Ya sabes que no hay cualquier loco en la calle, hija. Recuerdo que llegó y le comentó a mi pareja y me pongo a llorar. Y lloro, y lloro, y lloro, y lloro. Y le dije, es que no es cierto. O sea, ¿por qué? ¿No? O sea, ¿por qué tiene que ser así la vida? ¿No? Lo vuelvo a dejar de ver, como a los 2 años otra vez. Y de esa última vez para acá, no sé otra vez nada de él. No sé de su paradero. No, pues sí, no. No sé nada de él. ¿Cuánto tiempo ha pasado de que tú recibiste el primer golpe de la vida hasta ahorita? Va para 10 años. Ya para 10 años. Te voy a hacer una pregunta que a lo mejor es un poco dolorosa. Si tuvieras la oportunidad de regresar el tiempo 10 años, ¿qué cambiarías? Ay, es una pregunta difícil. Y digo difícil por mi hija, porque está ella, porque me ha enseñado mucho, porque nunca me arrepentí de tenerla, no me arrepiento ni me arrepentiré. Pero tal vez si hubiera algo que pudiera cambiar sería haberlo conocido. Aunque eso indique modificar la existencia de mi hija. Pero sería eso, no haberlo conocido. Viviste momentos muy complicados. Sirve de experiencia entender una situación. Estamos en una sociedad tan cliché que una mujer puede tener uno, dos, tres hijos y si no tiene papás, no tienen papás, es una mujer derrotada. Exacto. Como padres muchas veces decimos la honra de qué? No sabemos con qué personas están viviendo nuestros hijos. Yo admiro a mi mamá muchísimo, de verdad, ella nunca rehizo su vida porque este tipo, el tipo no le fuera a pegar a una persona, no, que no fuera a pasar alguna Claro. situación. Hay mujeres que se rifan todos los días y siempre luchan Exacto. y desafortunadamente hay situaciones en las cuales ustedes están desprotegidas. Tanto ustedes como hombres, porque aquí ahorita últimamente Sí. ya es lo mismo. El vivir con un narcisista, el vivir con una persona de esa índole, ¿qué lección te ha dejado en tu vida como mujer y como ser humano? Primero, darte el valor que mereces. Porque estamos tan etiquetadas que no llega un momento en el que tú misma no te la crees. Tú misma te vas desvalorizando. Tú misma piensas que ya no queda nada. O sea, que solamente vives por vivir o vives para alguien. Y en este caso, tus hijos. Porque no te das el valor. Porque no, como decimos, no te quieres tantito. ¿No? O sea, yo creo que la gran lección sería el quererte,
el valorarte, el no sentirte menos solo porque eres una mamá soltera, porque si de por sí ya el papel como mujer es bien complicado, estés con una pareja o no estés con una pareja, el no estarlo es lo doble de complicado, porque llevas mucha chamba, ¿no? O sea, no solo es trabajar para sacarlos adelante y darles. Dices, híjole, ¿por qué fueron más? ¿No? O sea, la verdad es que también hay de todo, pero muchas veces, como decían, ¿no? Por esas mujeres es como que todas acabamos etiquetadas, ¿no? El que, híjole, por ser mamá soltera, pues, es bien facilota. Y con ella se puede, porque pues si ya tiene uno, ahorita tú le dices y va a aceptar por unos cuantos pesos para su hijo, ¿no? Cuando dices, híjole, no es cierto, a mí me cuesta, ¿no? Lo trabajé, lo sé hacer y no necesito. Pero esa parte en la que no, en la que te desvalorizas, esa parte en la que no crees ni confías en ti, es la que te hace sentir o ver que no vales, que pues con lo que caiga está bien, porque no aceptas lo que tú eres, no te la crees lo que tú eres capaz de hacer. Entonces el hecho de que tú digas, híjole, yo valgo, yo puedo, yo soy, yo merezco, yo me quiero, creo que eso es la la clave de todo es eso, el que realmente aceptes y que no te dejes como porque te dan algo, porque pasa hasta con el mismo papá, ¿no? O sea, el papá de, híjole, todo lo que tienes es por mí. Tú no vales nada, lo que tú tienes es mío. O sea, esos tenis